Están cordialmente invitados todos los viernes en esta charla y en las demás charlas, por favor, no falten nunca. Mi nombre es Carlos Mario Garzón, soy profesor en dedicación requete exclusiva. Mi esposa no cree muy bien, ella cree que yo me voy a tomar del pelo, pero en verdad es dedicación exclusiva en el Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia. Si quieres contactarme en cualquier momento, no dudes en hacerlo. Este año no me puedes visitar personalmente, pero me puedes mandar un email o llamar al teléfono o a partir del próximo año esperamos que me puedas visitar. La charla de hoy entonces la hemos dividido en cuatro grandes secciones. Una primera sección sobre la introducción, es decir, queremos en esa introducción pensar si podemos caracterizar por microscopía electrónica las partículas, los granos, los cristales, los cristalitos, los agregados, etcétera, en los materiales tecnológicos en particular. Un segundo capítulo donde vamos a relacionar el contraste topográfico y la topografía en el microscopio electrónico de barrido y los tipos de detectores para obtener esa información. Un tercer capítulo donde vamos a hablar de los cristales, vamos a entrar en el término de los cristal, cristalito, grano, interfase, intercara y finalmente vamos a concluir, bueno, no es una conclusión propiamente, vamos a sacar a limpio que pudimos haber aprendido el día de hoy. ¿Cuál es mi compromiso? Mi compromiso es que hasta el final del día de hoy tú vas a tener suficiente claridad sobre los términos que te traigo aquí, ¿no es cierto? Términos que están relacionados con las partículas y los cristales en los materiales de ingeniería. Entonces tú vas a saber hasta el final del día de hoy, es mi compromiso, obviamente si no te vas a ver el partido de fútbol, es mi compromiso que vas a saber decir qué es SL, qué es un límite de grano sigma, qué es una macla, qué es la diferencia entre una morfología esférica equiaxial, acicular, lenticular. ¿Qué es la diferencia entre una interfase y una intercara? ¿Qué es la diferencia entre un contorno de grano, un límite de grano especial y un límite de grano común? ¿Qué es la diferencia entre la agregación de partículas, la aglomeración de partículas? ¿Qué es el tamaño de cristalito que lo usamos tanto y tanto y tanto de una forma tal vez no muy ortodoxa? ¿Sí? Entonces, pensemos si nosotros conseguimos en esta foto determinar el tamaño de grano, el tamaño de cristal, el tamaño de cristalito, el tamaño de partícula. Oye, no nos enfoquemos en los seres humanos, enfoquémonos entonces allí en estas formaciones geológicas. ¿Será que podemos determinar ya el tamaño de grano? ¿Será que podemos determinar el tamaño de cristal? ¿Será que podemos determinar el tamaño de cristalito? ¿Será que esas tres cosas son lo mismo? ¿Será que cada uno de esos es una partícula, perdón? ¿Será que las partículas aquí en las minas de sal de Manaure, será que cada partícula es un cristal? ¿Será que ese cristal tiene estructura, está compuesto de cristalitos? ¿O será que un cristalito es lo mismo que un cristal? ¿Cierto? Entonces nos preguntamos. Una de las formas que muchas veces usamos para hablar de eso y que nos lleva a mucha confusión es a partir de la topografía. Entonces nosotros sí podemos hablar de esos términos a partir de la topografía, pero teniendo muchos cuidados. Y uno de los cuidados que tenemos que tener es entender cómo el contraste topográfico nos lleva en el microscopio electrónico de barrido a la topografía, ¿cierto? Entonces es una de las cosas que tenemos que entender. Para eso entonces vamos a hacer uso de un microscopio analítico. ¿Qué es un microscopio analítico? Un microscopio analítico es un microscopio que tiene varias técnicas de análisis, como en el ejemplo aquí tenemos WDS, tenemos EBCD, tenemos para hacer tomografía, tenemos para hacer EDS, bueno, 5 técnicas aquí, pero hay más. Y entonces les muestro aquí una microscopía electrónica de barrido obtenida en un microscopio de emisión de campo con electrones secundarios de una película de nitruro de titanio. Entonces observamos aquí la película preparada en su sección transversal y en la superficie. Se acostumbra a decir en la literatura que esto está compuesto
de granos columnares cuyo tamaño de cristalito ronda los 50 nanómetros. Es bastante encontrar esa descripción. Con cristales facetados. Eso es bastante común encontrar esa descripción. ¿Será que esa descripción está correcta? ¿Será que yo aquí sí puedo ver que eso tiene granos columnares? ¿Será que esos granos columnares, cada grano compone de un cristal? ¿Será que cada cristal se compone de un cristalito? Aquí observamos en la misma técnica de microscopía electrónica de barrido por emisión de campo, pero esta vez una película de un acero inoxidable que está aleado con plata. Y entonces observamos la sección transversal y la superficie. La sección transversal es bastante diferente a esta, ¿no es cierto? Entonces nosotros aquí vemos una geometría que es muy diferente a esta. Entonces esta geometría en la literatura se acostumbra a decir que es una estructura fibrosa con granos equiaxiales, con tamaño de cristalito cercano a 10-20 nanómetros. Se acostumbra a representar de esa manera. ¿Será que eso es adecuado representarlo así? ¿Será que yo aquí puedo ver el tamaño de cristalito? ¿Será que estos son granos? Entonces, ¿será que este es el tamaño de grano? ¿Sí? Vemos aquí entonces un acero inoxidable aleado con altos contenidos de nitrógeno en solución sólida, una técnica bastante difícil de hacer, que fue sometido a un ensayo de cavitación y erosión. Y vemos aquí como una gran cantidad de partículas. ¿Será que estos son partículas? ¿Será que esto es un aglomerado de partículas? ¿Será que esto es un conglomerado de partículas? ¿Será que dentro de cada partícula de esas hay varios granos? Bueno, tendremos que aprender a diferenciarlo en la charla del día de hoy, ¿cierto? Entonces, primero vamos a analizar la topografía a través del contraste topográfico, pero para poder entender el contraste topográfico, es importante entender cómo se forma una imagen en el microscopio electrónico de barrido usando ya sea un detector de electrones secundarios, ya sea un detector de electrones retrodispersados. Entonces les propongo yo aquí a ustedes que analicen, piensen, dos de estas imágenes fueron tomadas, adquiridas con detector de electrones retrodispersados, BSE, y una de ellas fue adquirida con electrones secundarios. Entonces les pido por favor, les he iniciado una votación, tómense medio minuto si son tan amables y escojan cuál de esas 4 opciones sería la que describe adecuadamente qué tipo de electrones fueron usados para capturar esas imágenes. Recuerden, una de ellas fue obtenida con electrones secundarios y 2 de ellas fueron obtenidas con electrones retrodispersados. Por favor, tómense unos segundos, no muchos, por favor, y respondan la encuesta que les pido. Si tengan esa amabilidad. No estamos rifando nada, una camiseta, un balón para quien responda la encuesta firmado por los jugadores de la Selección Colombia. Entonces tengan la amabilidad, me responden, y son ustedes tan amables, qué tipo de técnica, electrones secundarios o electrones retrodispersados fueron usados allí para obtener esa imagen. Tenga esa amabilidad. Por favor, responde. Bueno, tenemos una baja participación, 10 de 30 personas. Si quisiesen participar, les agradecería mucho, por favor, ¿sí? Tengan esa amabilidad. Bueno, vamos a finalizar la votación entonces. En unos 5 segundos la finalizamos, si ustedes son tan amables. Y al final de la charla, ustedes van a repetir esta imagen y van a conseguir entender qué tan acertados estaban o qué tan lejos estaban de estar acertados, si son tan amables. Entonces vamos a finalizar y ustedes pueden ver que ciertamente pues hay discrepancias en la opinión, ¿no es cierto? No hay un consenso, porque es difícil. ¿Por qué viene estas micrografías? Porque hay una regla muy general que la usamos mucho, inclusive en nuestro grupo y por todos lados, demasiado, y es que para analizar adecuadamente la topografía usamos un contraste topográfico, que mejor sería usar electrones secundarios, ¿no es cierto? Y para analizar
contrastes entre fases por diferencias en composición química, usamos electrones retrodispersados. Y en la charla de hoy vamos a aprender de que esa regla general eh, está absurdamente equivocada, ¿no es cierto? Pero así, absurdamente equivocada. Es mucho más fácil generar un mito, una mentira, que deshacerlo, ¿no es cierto? Entonces, después vamos a retomar esa análisis. Ahora quería hacerles otra pregunta. Entonces, en estas imágenes, ustedes ven que es exactamente la misma imagen. Estas imágenes fueron obtenidas variando uno de los parámetros de operación del microscopio, solamente uno, ¿sí? Y entonces yo les quiero preguntar, tómense unos segundos y respóndanme en esta votación que les acabé de lanzar, cuál fue el parámetro de operación del microscopio que está variando entre esas imágenes. Si fue la corriente de las de electrones, si fue el voltaje de aceleración, si fue la distancia de trabajo, también llamada working distance, si fue el tamaño del haz, también llamado spot size, si fue ninguna de las anteriores. Si no quieres opinar, entonces por favor escríbenos allí que no quieres opinar para que sepamos que no eres un robot, un virus de computador. ¿Sí? Tómate unos segundos, por favor, y ayúdanos con esta encuesta y respóndenos. ¿Variamos la corriente? ¿Variamos el voltaje de aceleración? ¿Variamos la distancia de trabajo? ¿Variamos el tamaño del haz? ¿O ninguna de las anteriores? ¿Sí? Tengan la amabilidad, tómense más unos 5 o 10 segundos, por favor. Tenemos una baja participación, 11, 12 personas de 30. Por favor, aumentemos un poco esa participación y respondamos. Tengan la amabilidad. Si no quieres opinar, allí está la opción. Prefiero no opinar. Pero, ok. Entonces vamos a terminar en un par de segundos y vamos terminando. Entonces, como ustedes ven allí en su pantalla, de nuevo no hay consenso porque no es bastante fácil, pero hay una que es más votada, un 40%, que es el voltaje de aceleración, que es la respuesta correcta. De aquí a poco, en la presentación del día de hoy, vamos a ver cuáles son esos voltajes de aceleración que usamos allí en esa presentación. Entonces, nosotros queremos ver la topografía, ¿no es cierto? La topografía de la superficie, ciertamente. Pero nosotros lo que estamos echando mano es del contraste topográfico, y el contraste topográfico es inherente a la microscopía electrónica de barrido, unido a que tiene una profundidad de campo, pues comparada con la microscopía óptica podríamos decir que infinita, ¿cierto? Una profundidad de campo que podríamos decir infinita. Entonces, en general, la profundidad de campo no es un gran problema para nosotros. La topografía o ese contraste es el problema. Entonces esa topografía pues ciertamente depende de las características de la muestra. Y yo, por medio de preparación, la puedo acentuar o la puedo atenuar o inclusive puedo inducir la topografía que a mí me convenga. Y esa es una técnica muy antigua en la ciencia de los materiales, en el área de la metalografía, de inicios del siglo XX, cuando se analizaban meteoritos y se hacía una preparación llamada metalográfica, que consistía en eliminar las tensiones superficiales de la superficie de ese material a analizar, generar una superficie plana y luego generar una topografía por un ataque químico o un ataque electrolítico para poder yo generar ese contraste topográfico. Hoy en día hay equipos especializados en ese análisis de la topografía por microscopía electrónica de barrido, y esos equipos funcionan con electrones retrodispersados. Porque en los electrones retrodispersados hay una rica información del contraste topográfico. Y en los electrones secundarios hay una rica información del contraste topográfico. En ambos. Entonces hay técnicas comerciales disponibles. Si tienes suficiente dinero, puedes comprarte un equipo de esos y hacen análisis, como ustedes están observando allí, a través de electrones retrodispersados. Entonces nosotros vemos allí
que esta, que nos da una indicación inclusive de las rayitas de pulido que les mencioné ahora, que nos permite ver inclusive esas rayitas y con mucha precisión los detalles de esa topografía, es una imagen obtenida con electrones retrodispersados. ¿Sí? Lo que pasa es que en un detector anular de electrones retrodispersados con 4 cuadrantes, nosotros podemos jugar con la matemática de esos 4 cuadrantes en diferentes formas, de tal manera que él tenga una mejor acentuación del contraste topográfico o una mejor acentuación del contraste del número atómico Z. Entonces, pues ten cuidado, ¿sí? Y como les decía, ese contraste topográfico es el contraste de lo que está ocurriendo bien en la superficie, o ese contraste topográfico puede responder por lo que está ocurriendo abajo de la superficie. Y eso va a depender del volumen de interacción. Entonces, si yo aumento mi volumen de interacción, pues yo puedo ver lo que está ocurriendo más abajo de la superficie, como en este caso, aumentando la tensión de aceleración del microscopio, ¿no es cierto? Si yo disminuyo mi tensión de aceleración, yo me voy a enfocar en un volumen de interacción que va a ser menos profundo. En la literatura, esta imagen no es mía, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver de dónde tomamos esta imagen. Y entonces en la literatura se acostumbra a llamar partículas, placas, agujas de manera diferente y es una gran confusión, porque yo no veo por qué el autor va a decir que estos son partículas y que estos no son partículas. Para mí todos esos son partículas. Y fíjense que es difícil saber si aquí esta partícula son dos cristales o si son dos partículas. Es difícil saber si aquí tenemos varias partículas o varios cristales. Entonces, en el contraste topográfico, hablar de granos y hablar de cristales se puede hacer, pero con mucho cuidado, con muchísimo. Se ve muchas veces en los trabajos las personas simplemente pensando que porque esto tiene una cara facetada, entonces eso ya es un cristal. O porque otros sean equiaxiales, entonces no es un cristal. No, no, no. Entonces tú tienes que, si vas a usar la topografía, el contraste topográfico para hablar de granos, límite de grano, cristal, límite policristal, monocristal, partícula, aglomerado, conglomerado, pues tú tienes que tener un conocimiento muy bueno de tu muestra y tú la tienes que haber modificado, ¿cierto? Entonces, aunque esto se dice que son granos columnares, yo no sé si eso sea así. Mi impresión es que en realidad aquí hay una gran cantidad de cristales, que están alineados de tal suerte que aquí lo que yo estoy viendo es la superficie de fractura. Entonces depende de cómo yo generé esa superficie de fractura, si es un material que ocurre una fractura por clivaje o si es un material que ocurre una fractura dúctil, yo puedo llegar a la conclusión de la forma de los granos de los cristales, la cual es equivocada. Para acabar de ajustar, este material es bifásico, este material es monofásico. Entonces aquí los límites entre esos ciertamente serán límites entre granos, entre cristales, pero aquí no sé. Probablemente esto sea la fase rica en plata y esto sea la fase que no es rica en plata. Eso no lo sé. Entonces, solo con la topografía no puedo saber eso. Tengo que usar otras técnicas. Como les dije, tenemos que usar microscopía electrónica analítica para usar varias técnicas que nos permitan llegar a esas conclusiones. Por ejemplo, aquí, películas de acero inoxidable preparadas por magnetrón sputtering, observadas en el microscopio electrónico de barrido de emisión de campo, y observamos la morfología de esos granos, así se acostumbra a llamar en la literatura, morfología de los granos. Observamos morfologías muy diferentes. ¿Será que los granos en realidad son diferentes? ¿O esto es por causa de diferencias en la facilidad para una fractura dúctil o para una fractura frágil? Para que ocurra clivaje o para que ocurra extensa deformación plástica con formación de dimples, que es lo que yo observo aquí en mi material, ¿no es cierto? Entonces uno a veces quisiera decir que eso es un cristal que parece un montón de espigas, que es una sucesión de una cantidad de espiguitas, y acostumbra uno a ver en la literatura que lo llaman de tamaño de cristalito.
Mira los cristalitos es muy difícil, muy difícil. Entonces, no vamos hablando así de tamaño de cristalito olímpicamente, ¿no es cierto? Recordemos que los cristales tienen que ver con un ordenamiento periódico, un reticulado cristalino, una colección de puntos idénticos de tal manera que los alrededores de todo y cualquier punto son idénticos y donde los puntos de ese reticulado están asociados con un elemento físico que llamamos una base, ¿no es cierto? Para formar nuestro cristal. Entonces, nuestra estructura cristalina tiene un ordenamiento periódico. Nuestra estructura cristalina, si hacemos incidir sobre ella ondas, pueden ocurrir fenómenos de interferencia constructiva o interferencia destructiva. Entonces, la mejor forma para yo poder determinar las características de mi cristal o mis cristales son la difracción. Son la difracción. Esa es la mejor forma. Con difracción, aunque hay sus más y sus menos, pero con difracción sería la forma unívoca de caracterizar los cristales, no con la topografía, ¿no es cierto? Entonces, esta imagen que les mostraba ahora, eso no son varios cristales. Eso es simplemente los granos del material se deformaron y se fueron rompiendo así en pedacitos, ¿no es cierto? Pero vemos que los granos del material tienen esta manera, esta forma, que no tiene nada que ver con esa. Por causa del ensayo, como yo les dije, este ensayo, él hizo esa topografía y uno puede estar pensando que son cristales. Esta técnica de observar los granos, como les decía, se denomina metalografía y consiste en una preparación de que cada grano sufre un ataque diferente que el otro, entonces hay una diferencia de relieve del uno que el otro y yo puedo ver los diferentes granos y hablar de los límites de granos. Acostumbran a llamar mucho que esto es una macla, que esto es una macla y que esto es una macla. Y acostumbran a decir que es un grano maclado y acostumbran muchos a decir que una macla es un límite especial y que no es un límite de grano. Entonces hay una vieja escuela basada en la metalografía, una nueva escuela basada en la difracción, y en esta nueva escuela nosotros decimos una macla es un límite de grano. Dos regiones separados por una macla son dos granos diferentes, dos cristales diferentes, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, esa técnica de metalografía se usaba principalmente en el microscopio óptico y yo puedo ver aquí los diferentes granos, que en resumen serían los diferentes cristales y los diferentes interfaces. Entonces, el límite entre dos granos sería una intercara, el límite entre dos fases diferentes sería una interfase, que en inglés las dos son interface, pero con una escritura un poco diferente, ¿no es cierto? Entonces, en inglés tendríamos interface, interface, en este caso, por ejemplo, aquí, y interface, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Entonces, a veces uno encuentra cómo las vamos mezclando sin que haya un verdadero motivo para mezclarlas porque son dos cosas bastante diferentes, ¿no es cierto? Como les decía, entonces, esos granos que observamos en las imágenes anteriores, los podemos ver aquí, pero ahora caracterizados por métodos de difracción. Entonces, la difracción es la forma adecuada bueno, la difracción es la forma adecuada para poder caracterizar los granos, ¿no es cierto? En este caso estamos haciendo experimentos de difracción de electrones retrodispersados. Entonces estamos en el microscopio electrónico de barrido haciendo una difracción a través de los patrones de difracción de Kikuchi o líneas de Kikuchi de los electrones retrodispersados y estamos pudiendo ver los cristales y viendo que los cristales tienen en sí mismo una estructura que tal vez la podamos asociar con los cristalitos. Mira, es que los cristalitos es una terminología deveniente de la difracción de rayos X, de la difracción de neutrones, para determinar el tamaño del dominio coherente. Entonces, asociar el cristal con el cristalito no es buena idea. Si el cristal y el cristalito son iguales, quiere decir que ese cristal no tiene su estructura, entonces no es buena idea llamarlo cristalito, simplemente cristal.
pequeño, mayor, ¿no es cierto? O grano. Lo que pasa es que el cristalito hace referencia a la subestructura del cristal o a la subestructura del grano, es decir, cómo se subdivide ese cristal o ese grano, pero ese cristalito se mide es en difracción de rayos X, difracción de neutrones, ¿no es cierto? Otra técnica que podemos usar en microscopía electrónica de barrido, que no es de difracción, pero que tiene algo que ver con contraste que viene de la difracción, es el contraste de tunelamiento, ¿no es cierto? Entonces, en un microscopio con un buen detector, pues medir contraste de tunelamiento, yo puedo inclusive ver cómo es la subestructura de ese cristal, como les estaba mencionando. Estos se denominan paredes de celda, y entonces esto es una estructura celular que probablemente tenga que ver con los cristalitos, pero recuerden, los cristalitos no se miden aquí porque aquí esta no es la técnica de Quark por hecho, pero probablemente tengan ese mismo tamaño, ¿cierto? Entonces, si tienes un microscopio con contraste de tunelamiento, puedes ver algo que tenga que ver con las orientaciones cristalográficas y poder hablar de tu tamaño de grano y de tus límites de grano. Aunque ahí no los podemos dividir entre la tipología del límite, si es una macla, si no es una macla, si es otro tipo de contorno de grano sigma 3, sigma 5, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Eh, Perdón. Recuerda, por favor, que la técnica apropiada para ver esos cristales es la difracción, como te dije. Entonces, ya te mencioné la difracción en el microscopio electrónico de barrido y ciertamente la difracción en el microscopio electrónico de transmisión, pues ha sido la técnica por excelencia para hacer este tipo de análisis, ¿no es cierto? Hay varias técnicas. Aquí tenemos un análisis por difracción de área seleccionada. Entonces, en esta área aquí hacemos un difractograma y vemos que en esta área tenemos un cristal. No traje la micrografía, pero cuando hago en diferentes áreas vemos que hay otros cristales, es decir, que esta partícula es un policristal. Si yo la mirase en microscopio electrónico de barrido, yo vería como si fuese un cristal, no, no. Entonces esta partícula es un policristal, ¿sí? Otra técnica es a través de microscopía con contraste de fase o también llamada microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, donde podemos ver las posiciones atómicas y allí sin duda podemos ver los diferentes cristales si ellos son de tamaño nanométrico, ¿no es cierto? Entonces podemos ver los diferentes cristales y los límites entre esos cristales o los límites de grano, si son de tamaño nanométrico y con cristalografía puedes determinar qué tipo de cristales estamos tratando allí. Con esa misma microscopía que les mencioné, contraste de fase o microscopía electrónica de alta resolución, de transmisión de alta resolución, pues podemos también entonces estudiar las interfaces, ¿sí? Los límites entre diferentes fases y ver la continuidad de esos planos cristalinos. Bien, entonces vamos a sacar a limpio algunas cosas que hemos analizado el día de hoy. La primera cosa que podemos sacar a limpio es que nosotros podemos, mediante microscopía electrónica de barrido, obtener información de la topografía de mi material, sin que la profundidad de campo sea un grande problema, ¿no es cierto? Podemos usar imágenes obtenidas con electrones secundarios o podemos usar imágenes con electrones retrodispersados, ¿no es cierto? Ambos se pueden usar para analizar la topografía. Tengan esa amabilidad, tengan siempre eso en mente. No existe una definición estándar en la literatura, por más que la busque no la vas a encontrar, no existe una definición de lo que es una partícula. Entonces, hacer diferencias entre partículas es difícil. Entonces, si tú puedes evitar ese término sería mejor y uses otros términos que te queden adecuados a tu trabajo, ¿no es cierto? ¿Podemos ver partículas individuales en el microscopio? Sí, podemos. Decir características de esas partículas y si esas partículas son granos individuales, si son cristales, si son cristalitos, es difícil. Requiere que tengas técnicas de preparación de tu muestra que estén adecuadas a lo que quieres ver y que tengas técnicas de contraste que puedan mostrarte lo que quieres ver. Si es importantísimo para ti la determinación de esos cristales, de esas partículas, de esos policristales, los límites de grano,
en tu material, entonces no uses el contraste topográfico para tu trabajo. Usa la difracción, por favor. La difracción de electrones retrodispersados en el microscopio electrónico de barrido, la difracción de electrones transmitidos en el microscopio electrónico de transmisión, ¿sí? Esas son las técnicas adecuadas. Y cuando vayas a usar la palabra cristalito, úsala con mucho cuidado, porque en realidad los cristalitos los podemos medir por difracción de rayos X o por difracción de neutrones. Y por difracción de rayos X convencional podemos medir tamaños de cristalitos y estos son significativamente menores de 100 nanómetros. Si son cercanos a 100 nanómetros o más, esa técnica es ciega para ver esos cristalitos. Entonces nos muestran micrografías, inclusive el día de hoy o otros días, con cristalitos de 200, 300 nanómetros. Eso es falso. Eso no tiene ninguna validez, ¿no es cierto? Este trabajo ha sido financiado por diferentes agencias, las cuales agradecemos mucho, y es un trabajo que durante los años hemos realizado con la ayuda invaluable del profesor doctor André Pablo Chichín en la Escuela Politécnica de la Universidad de San Pablo, el profesor doctor Abel Andrés Cándido Reco en el CCT de la Universidad del Estado de Santa Catarina, con el profesor doctor Antonio Ramírez en la Universidad del Estado de Ohio, y con el profesor doctor Dairo Hernán Mesa en la Universidad Tecnológica de Pereira. Este trabajo lo hemos realizado gracias a la ayuda de la Universidad Nacional de Colombia, que mismo en tiempos de pandemia me ha siempre financiado con un salario el cual me permite vivir con felicidad. Abro el espacio para preguntas en el chat, en el micrófono. Sus preguntas son bienvenidas. Bien puedan, estamos abiertos a sus preguntas.